Hoy será fondue au fromage y far breton. Pues hoy vamos a hacer una receta que se come mucho en invierno en toda Francia y en realidad que tiene un origen suiza. Y es un plato, bueno, era, porque ahora el queso no es barato, era una receta de pobres, de gente del campo, que se vivían en los montes y no podían viajar como querían y comían queso porque no tenían otra cosa. Entonces, la fondue, el sistema es muy sencillo. Tenemos una olla, preparamos algo con queso emmental, comté, se mezclan varios tipos de queso y luego se comen con esto. Cada comensal se pone alrededor de una hornilla así, que la vemos aquí, y ponemos la olla y cada uno pincha trozos de pan en la fondue. Es un plato súper simpático para una noche entre amigos, no es complicado de hacer, yo diría que casi no hay trabajo y lo vamos a preparar ahora para que veáis los pasos. Primero, a mí me gusta mucho untar un poquito mi olla con ajo, un poquito de ajo así, que le va a dar un sabor muy bueno al queso y a la preparación en general. En Suiza, en las montañas, los cabreros, no son cabreros, son, ¿cómo se dicen los que guardan las vacas? Yo no sé cómo se dicen. Pues la gente se va por toda la temporada, se queda en los montes, no puede bajar a su pueblo y a veces pues no tienen nada que comer, solo queso, porque eso lo fabrican directamente ahí en el establo. Y luego 2 o 3 veces al año bajan en las ciudades y compran lo que les hacen falta para 6 meses. Entonces, cuando son muy pobres, pues hacen eso, cortan trocitos de los quesos que tienen a mano y lo ponen en esta ollita. Ellos lo hacen en una candela, un fuego de campo. No tienen estos instrumentos que tenemos nosotros, por supuesto que no. Y entonces dejan esto fundir a fuego bastante vivo y le añaden algunas cositas. Entre ellas, la más importante es el vino blanco. Voy a bajar el fuego porque yo quiero que eso se derrita, pero tampoco quiero que se queme. Aquí tenemos vino, creo que es esto o esto, no sé, me he liado. Eso es el vino. Entonces, aquí voy a poner directamente mi vino blanco con mi queso. Una buena fondue no se tiene que remover mucho, porque luego, ¿qué hace? Toda la masa de queso se queda en un bloque y el líquido se queda alrededor y entonces para cogerlo con el trozo de pan, pues es imposible. Entonces yo digo siempre, más vale perder 5 minutos preparándola para que se funde tranquilamente que de removerla como la he visto hacer en algunas recetas con una cuchara de madera y venga que te da, venga que te da. Pues ahora, en Francia, por ejemplo, en los Alpes, en todas las estaciones de esquí que son de lujo, Courchevel, Méribel, Megève, los restaurantes de los hoteles 5 estrellas, todos hacen el fondue porque ya es un plato emblemático de la montaña y los ricos que se van allí, como hacía yo en el pasado, pues no vamos a pasar sin tomarnos una fondue. ¿Yo qué le pongo a mi preparación? Pues adivina, un poco de mostaza, porque le da un toque un poquito curado al queso y le viene muy bien. Aquí tenemos otro ingrediente que a lo mejor no suena, que es transparente, no es agua. Es un alcohol a base de cereza. Eso se hace en el este de Francia, en el Conde Francau, como se llama, que ha sido en el siglo, creo, XVI, ha sido español. Toda esta región estaba habitada por los españoles.
que nos han conquistado, pero les hemos echado. Vosotros habéis tenido Napoleón y nosotros hemos tenido los españoles ahí. Así que estamos a empate total. Entonces, en esta región del Franco Condado, pues hay muchas cerezas, porque es un lugar bastante frío, y unas cerezas de una variedad un poquito especial. Y con estas cerezas hacen este alcohol que se llama kirsch. Y es para poder tener una digestión más fácil de la fondue. Yo voy a añadir que una cucharada pequeña de kirsch en esto y nada más, ¿eh? Tampoco estamos aquí para pasarnos y es bastante fuerte de sabor. Le cambiaría completamente el tono a la fondue. Entonces, el ejercicio hoy que os voy a dar a hacer en casa es pronunciar esto correctamente. Porque a mí en España, desde hace 30 y pico años que estoy aquí, siempre se bromean por mi R, mi J, Bueno, pues me vais a decir fondue, fondue, no pas fondue. Ah, la fondue. No, la fondue nada, la fondue. A ver si alguien puede llegar a decir fondue, porque eso para un español no es tan fácil. Bueno, eso está fundiendo como hace falta. Lo vamos a dejar 5 minutos más y estará casi listo para comerlo. Eso se come muy caliente. Aquí tengo otro ingrediente que todavía no he usado. Os explico por qué. Porque se usa solamente si está demasiado líquida mi preparación. Hay quesos que son más grasos, otros que lo son menos. Hay quesos que son más madurados, que son de diferentes texturas. Y entonces, según los quesos que utilizamos, tenemos un resultado más o menos líquido. Si se evapora más porque lo ponemos un poquito a fuego más fuerte, pues a lo mejor no hace falta eso, que es maicena. Y si no, pues si vemos que es demasiado líquido, para que la fondue sea más fácil de comer y quede espesa, pues le ponemos una cuchara de maicena y no va a ser como liarla, ya para liarla que estoy yo, va a liar la fondue para que sea exactamente el punto que le hace falta. Así, ya vemos. Eso. Bueno, la remuevo un poquito. Ya creo que como es un poquito líquida, yo la veo que se va a quedar un poquito líquida, entonces le voy a añadir esto, se va a incorporar. No le voy a poner mucho, una cuchara y ya está. Es decir, entonces, os voy a dar un consejo también para comerla, porque eso he visto muchos accidentes, sobre todo cuando hay niños en la mesa. Primero, no dejar a los niños que pinchen con los pinchos grandes, porque a veces se apoyan, eso se da la vuelta, se puede quemar con el quemador y un desastre. Segunda cosa, que una vez que sacáis esto con el trozo de pan, esto quema mucho, las puntas queman mucho. Sacarlo con el tenedor normal y meterlo en el plato, porque eso, más de uno se han quemado los labios, la lengua y duele un montón, porque el queso, como es muy graso, no hay que lo quita. Una vez que te has quemado, pues por mucha agua que bebas, no se te quita. Así que ya creo que vamos a dejarla un minuto más, unos minutos más, y luego nos vemos para servir. ¿Vale? ¿Os parece? Hasta ahora. Pues ahora estoy mirando mi fondue y yo creo que está lista. ¿Por qué creo que está lista? Porque hace plop, 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 plop. Y eso quiere decir que está casi terminada. Voy a hacer una prueba para enseñaros. Ah, no os he dicho lo del pan. Pan seco, pan de ayer, de antes de ayer, poca miga. Y el que deja caer su pan en la olla, paga la botella de vino. Así tiene que salir un buen fondue. Luego ya voy a apagar el fuego y me la llevo. No me la como porque tengo miedo de quemarme.
Pues vamos a hacer un postre ahora. Bueno, digo postre, pero puede ser merienda, puede ser por desayuno, puede ser lo que sea. Típico bretón, de la Bretaña, de la izquierda de Francia, en el oeste. Allí eso es lo que hace un brazo, es la Galicia francesa. Allí han tenido una tradición siempre de crepes, los crepes se inventaron allí, trabajaban mucho la avena y se llamaba esta harina un poco especial, un poco espesa, el gruau. Y entonces con el gruau pues hacían diferentes especialidades, primero saladas. Se pueden hacer cualquier tipo de estos bizcochos con bacon, con verdura, con lo que sea. Y su especialidad actual es el far, que se llama así la receta, con ciruelas. Eso es típica de Bretaña. Aquí he puesto un baño María con mantequilla que quiero derretir, que se quede líquida, pero no la quiero meter al microondas porque me da miedo que se pase. Así que con el baño María estamos más tranquilos. Voy a romper 3 huevos. Y lo vamos a mezclar con leche. Bueno, en realidad es casi la base de la masa de crepe, solamente que le ponemos un poquito más de harina y el bizcocho se queda en forma de bizcocho en vez de ser tan líquido como los crepes. Así, voy a mezclar esto con la varilla. Le añadiré la leche poco a poco y luego la harina. Un poco de ron, que eso le da el toque exótico, porque allí también salieron muchos conquistadores de estos pueblos de Bretaña, de estos puertos, salieron mucha gente a investigar a la otra punta del mundo y creo que allí trajeron de vuelta el ron de Martinica, que es una colonia francesa que se ha transformado en departamento francés, es totalmente francés, todavía tienen la nacionalidad francesa. Y lo van a quedar, creo, mucho tiempo, porque no se conforman muy bien de ser franceses. No como todo el mundo que emigra como yo. Pues aquí voy a apagar mi fuego para que eso deje de hervir, que la mantequilla está ya en su punto. Y voy a empezar a integrar mi harina poco a poco en mi masa. Porque si no, me va a hacer muchos grumos si lo pongo todo junto. Así. Pues se puede hacer con ciruelas pasas, se puede hacer con uvas pasas, se puede hacer con manzanas frescas. Este tipo de bizcocho se acomoda a cualquier tipo de fruta. Y yo diría mejor que también se puede hacer sin nada. Solamente el bizcocho, yo le pondría, por ejemplo, un poco de agua de azahar, solamente para que tenga un toque de sabor. Yo le pondría vainilla líquida, que no hace falta ahora con todo eso, pero si lo hacemos sin fruta, pues le vendría bien. Y así es un recurso muy cómodo, es un bizcocho muy sano, sobre todo para los niños. Evitamos así grasa industrial, aceite de palma. Hay que acostumbrarse a quitar un poquito de la bollería industrial porque hay muchas alergias hoy en día en los niños y tienen muchísimos problemas de salud porque, claro, lo que tomamos no siempre está tan limpio como lo de casa. Entonces hay que volver a la comida sana de toda la vida. Así termino con la harina y luego pondré el resto de leche. Es un bizcocho una masa que no es una masa de bizcocho normal, no lleva levadura, no lleva nada. Os repito, es más bien como una masa de crepe. Tiene que ser bastante lisa. Voy a añadir un poquito de leche. La termino. Y ahora el azúcar. Lo integramos poco a poco. Y luego se pondrá en el horno. Eso está cocido en 40 minutos, eso va muy rápido. Ahora me queda el ron y voy a disponer las ciruelas pasas. Bueno, ya no le pongo mucho más ron porque si no vamos a terminar el día pim pam pum. Y creo que tenemos que dar el ejemplo. Comportamiento. Bueno, aquí está mi mantequilla.
Eso es lo que voy a poner en mi receta de último. Está justo en el estado que tiene que estar y se va a integrar perfectamente. Que si se hubiera quedado fría, pues no hubiera manera. Aquí tengo mis ciruelas. Lo que voy a hacer, las voy a disponer en el fondo del cacharro y aquí una por una para que se queden bien repartidas dentro de mi masa, porque si la meto aquí, luego vierto la masa por encima, pues se van a quedar todas aglomeradas en el mismo sitio. Y habrá uno que tendrá todas las ciruelas y los otros que lo mirarán comerlas. Yo compongo más o menos unas 20 ciruelas. Así, las hemos puesto en agua por 2 horas más o menos para que estén un poquito más blandas. Y aquí tenemos la masa terminada. Así se reparte. Y voy a retocar un poquito a ver si están bien situadas todas, que no se me aglomeran en un rincón del molde. Sí, están por todas partes, como las chicas malas que van por todas partes, como yo. Bueno, pues ahora, horno 180 grados, está ya precalentado. Lo voy a abrir, lo meto aquí y nos vemos dentro de un ratito para ver el resultado. Pues acabo de sacar nuestro bizcocho y lo vamos a cortar después para comérnoslos. Y yo siempre, cada vez que lo hago, lo saco del horno, me recuerda cuando yo era estudiante. Porque yo, bueno, hace muchos años, yo compartía piso con una chica de Bretaña. Y su madre tenía una crepería allí, como he dicho antes, que es lo típico de Bretaña. Entonces, cada lunes su madre cerraba la crepería y nos preparaba crepes y nos preparaba far breton, que nos mandaba el martes a través de un camionero que hacía el recorrido hasta la ciudad nuestra y nos traía todos los martes un far breton. Y yo nunca me olvidaré. El sabor de este far breton comido por la mañana cuando eres estudiante, que los padres están a 500 kilómetros y tú te comes una cosa de tu pueblo, pues esos son los recuerdos que te quedan para toda la vida. Luego lo haces en casa, no debe tener la misma magia, pero algo queda, algo siempre queda. Yo lo voy a sacar del fondo y lo voy a emplatar directamente. ¿Veis? Es una masa muy flexible, no es una masa de bizcocho habitual. Se parece más a sería como entre un flan, los crepes y un bizcocho, porque lleva los huevos, lleva la leche, pero lleva también harina, que no es el caso de los flanes. Pues eso, y ahora lo vamos a llevar a la mesa, porque yo puedo asegurar que este far breton me lo como yo y no lo toca nadie hoy. Aquí tenemos nuestro menú del día, la fondue au fromage y el far breton. Os tengo que decir una cosa, cuando vais a comer la fondue, como dicen aquí, no se debe, mejor dicho, no se debe beber agua, y menos agua fría. ¿Por qué? Porque la fondue entra en el estómago y es caliente todavía. Si le metes agua fría encima, hace una masa, se aplasta en el estómago y es imposible para la digestión, es muy difícil e incluso puede ser un poco peligroso. Así que evitar el agua, y eso es un buen pretexto para tomarse una buena copa de vino blanco. Y aquí tenemos el far breton, nuestro famoso far breton, que está perfecto. Lo voy a cortar aquí para enseñaros cómo se ha
construido por dentro. Me cuesta un poquito de trabajo con esta paleta, pero bueno, así. Así lo voy a sacar. Me voy a ayudar con el tenedor para... Así, porque eso no me ha cortado muy bien. Empiezo otra vez. No me va a resistir esto, eso es imposible. Yo me lo como sí o sí. Así, viene y aquí se ven, por ejemplo, aquí hay ciruelas, aquí hay ciruelas, aquí hay ciruelas. Están repartidas en todo el bizcocho. Y así nos los vamos a comer ahora mismito. Aquí nos vemos el próximo día con más recetas y me quedo. Hasta pronto. A bientôt.